Buenos días, hermanos, a todos. Vamos a comenzar hoy una nueva serie de meditaciones. Bueno, más que comenzar, lo que vamos a hacer es retomar la serie de meditaciones que iniciamos hace ya unos meses, pero que hemos interrumpido porque hemos ido haciendo algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento, y después volvemos a algo también del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a continuar esa serie de exposiciones bíblicas que nos llevarán sobre todo por el Pentateuco, es decir, por algunos pasajes importantes de los libros de Éxodo, porque ya vimos algo del libro de Génesis, el Levítico, Números y también el libro de Deuteronomio. Y he titulado a esta meditación de hoy La Torá. La Torá es la ley. La Torá es una palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza, ¿de acuerdo? La Torá, la ley, como proyecto de sociedad, como proyecto de sociedad. Cuando nosotros nos referimos a la ley, no hablamos solamente de los 10 mandamientos, de lo que entendemos como el decálogo, es decir, básicamente lo que hemos leído esta mañana. La ley tiene un gran angular en el Antiguo Testamento. La ley tiene 3 aspectos muy importantes, que son la ley moral, que podría describirse como el decálogo, es decir, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20 y en el capítulo 5 de Deuteronomio que acabamos de escuchar. Pero también está, además de la ley moral, la ley civil, que es la aplicación a la vida de esa ley moral. Por eso tenemos tantas especificaciones en los libros de Éxodo y de Levítico sobre cómo se aplica la ley de Dios a las circunstancias concretas de la vida. Y también tiene que ver con la ley ceremonial, es decir, cómo se aplica eso, lo que dice la ley, a los sacrificios, al templo, a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Entonces, ese gran angular es importante tenerlo en cuenta porque la ley se extiende por muchos sitios. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Hablando del Éxodo, estamos en el libro de Éxodo, y lo que hemos leído en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio es el libro de la memoria. Es decir, en el libro de Deuteronomio suceden pocas cosas. La mayoría de lo que se relata en ese libro es la memoria de las cosas sucedidas. Y es la memoria de las cosas sucedidas porque el pueblo está en Moab a punto de entrar en la tierra de la promesa. Y es muy importante que se recuerde lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho, es decir, su ley, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, va a tener que aplicarse cuando el pueblo entre en la tierra de la promesa, junto a las demás naciones. Hablando del Éxodo, decía San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, esto que voy a leer. Allí donde empieza el verdadero amor, que solo es posible desde Dios, el que ama abandona su propio yo, sale de sí y se dirige hacia Dios y hacia el prójimo. También esto es siempre concreto. El éxodo bíblico, que siempre tiene a la vista la salida concreta de una vieja sociedad y la entrada en una tierra nueva, se defiende de toda espiritualización falsa. Tiene de manera visible algo de revolucionario. El Éxodo, que es el episodio más grande jamás contado y vivido en el Antiguo Testamento, porque tiene que ver con la salida del pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad, no existe para sí. Es decir, no es un fin en sí mismo. El Éxodo conduce fuera de Egipto, quiere encaminarse hacia una nueva sociedad. Y la Torá, es decir, la ley de Dios, existe para esa nueva sociedad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ahí empieza el capítulo de la ley. No empieza en las especificaciones. Empieza con estas palabras.
Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Solo después vienen los mandamientos, porque los mandamientos bien entendidos no son pura exigencia, y no son pura exigencia porque vienen precedidos de la acción salvífica de Dios con su pueblo. El capítulo 6, 5 y 6 de Deuteronomio formula con mucha claridad la relación entre las acciones redentoras de Dios y el cumplimiento de los mandamientos. Y dice así el capítulo 6, mañana cuando tu hijo te preguntare diciendo, recordamos el texto, ¿verdad? Mañana cuando tu hijo te preguntare diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, no le dirás a tu hijo que la ley de Dios hay que cumplirla por decreto. No le dirás a tu hijo que la ley de Dios hay que cumplirla por obligación o porque no queda más remedio. No le dirás eso, ¿eh? Le dirás esto. Nosotros, hablarás desde tu experiencia personal, padre y madre. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, a nosotros. Jehová hizo señales y milagros grandes para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová. Después de esto, no antes. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. O sea, la pregunta del hijo sobre el sentido de los mandamientos se responde con una alusión a la liberación, porque los mandamientos forman parte de la redención de Israel. Y el núcleo de todos estos mandamientos, el núcleo fundamental, es la adoración del verdadero Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí. Éxodo capítulo 20, que se repite después en el texto que hemos leído de Deuteronomio capítulo 6. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni te harás escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Tener al Dios creador como Señor significa servirle solo a Él, ordenando todos los ámbitos de la vida conforme a su palabra. Porque la Torá, la ley, es la palabra del único Dios, del Dios redentor que invita al pueblo a encomendarle toda la realidad en la que vive. Ahora, ¿de qué se trata la adoración exclusiva a Yahvé? ¿De qué se trata? Para los pueblos circundantes a Israel, para los demás pueblos, el universo aparece sacralizado. Es decir, el mundo está poblado de dioses, todo es divino. Y las naciones se sujetan a estos dioses ídolos del cosmos que constituyen la suma de todo lo divino. Ahora, el pueblo de Dios es diferente, porque Yahvé no es la suma de todo lo divino del mundo, Yahvé es el Redentor, es el Salvador de su pueblo, es el Dios que está por encima de todos los demás dioses. Ha vencido a todos los dioses de Egipto en las plagas. Ha vencido a todos los dioses de Egipto derrotando al faraón. Prevalece sobre los demás dioses. Israel lo ha experimentado como el único Dios creador y redentor que merece ser reconocido y adorado. Ahora, ¿cuál es la relación entre la adoración al verdadero Dios y la Torá, la ley, como proyecto de sociedad?
¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? En primer lugar, la ley no mira solo hacia lo interior, sino también hacia lo exterior. En el mundo de las religiones paganas, incluso en el mundo de las religiones que no son paganas, todo se concentra en el interior de las personas. Es decir, el mundo y las cosas que pasan en el mundo son algo ajeno al culto a esos dioses. Hay una división, hay un dualismo, hay un piso de arriba y un piso de abajo. En el piso de arriba está el culto a ese Dios, en el piso de abajo está mi vida. Y esas dos realidades nunca se encuentran, son dos planos de realidad diferentes. La relación con la divinidad solamente se vive en la esfera de lo privado, de lo religioso y de lo cúltico. En Israel, en cambio, la ley y el culto aparecen ligados a un mundo en el que Dios se encuentra presente y no está callado. Y esa ley y ese culto no quedan subordinados a la experiencia subjetiva. No están solo en el interior de la persona, sino porque están en el interior de la persona, esa palabra dinamiza la existencia y la convierte en una realidad social y pública que tiene una aplicación universal. ¿Dónde se puede contemplar esa relación inseparable entre adoración y vida, entre reconocimiento y servicio? ¿Cómo la visibiliza el pueblo esa relación? Voy a leeros un texto en Éxodo capítulo 33. Estamos en el tiempo de Israel en el desierto, ¿vale? Y dice el texto bíblico esto: cuando Moisés, Éxodo 33, 9 y 10, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Recordamos la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, ¿verdad? Que eran el símbolo de la presencia del Señor. Ahora, esta es una escena tremenda. Es emocionante. Una multitud de personas, millones de ellas, a las puertas de sus casas, tiendas, porque estaban en el desierto, de pronto se ponen en pie en la puerta de sus casas y adoran al Señor juntos. ¿Varios millones? Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que, siendo esa cantidad tan ingente de personas, pudieran ver la columna de día y el tabernáculo? La respuesta a esta pregunta es que todas las tribus estaban dispuestas y acampadas alrededor del tabernáculo de tal manera que desde cualquier lugar era visible la presencia de Dios. Es decir, la disposición logística del pueblo de Dios estaba al servicio de un mensaje: todo el pueblo podrá ver al Señor. Y todo el pueblo podrá adorarle en espíritu y en verdad, como hemos escuchado esta mañana. ¿Qué miraba el pueblo? La columna de nube que venía sobre el tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es una reproducción en pequeño de lo que será después el templo. ¿Y qué había en el lugar santísimo, que era el lugar por excelencia de la presencia de Dios? El arca de la alianza, el arca del pacto. Y dentro de ese arca estaban la vara de Aarón que reverdeció, el maná y los 10 mandamientos. Atención a esto, porque es esencial. Cuando el pueblo de Dios adora hacia el tabernáculo, sabiendo lo que hay ahí y lo que significa, lo que existe dentro, está diciendo: Señor, reconocemos en el sacerdocio de Aarón la mediación que tú has elegido para hacernos aceptos ante tu presencia a pesar de nuestros pecados.
Señor, cuando adoramos hacia el tabernáculo, reconocemos que tu palabra es el proyecto social para nuestras vidas, representada en el decálogo que está ahí en el tabernáculo. Reconocemos, Señor, en el maná, que tú eres el Dios ligado a nuestra historia, a nuestro camino. Eres el Dios sustentador que nos acompaña y nos alimenta. Y a este Dios alabamos, a este Dios proclamamos, a este Dios adoramos. Atención al dato, porque la verdadera adoración no nos lleva a levitar, no nos lleva a abstraernos de este mundo, no nos abduce de él. La verdadera adoración va ligada a la obediencia, al compromiso con el Dios al que se adora, porque entonces es cuando tiene sentido. En segundo lugar, ¿cuál es la relación entre la adoración al verdadero Dios y la Torá o la ley como proyecto de sociedad? La Torá o la ley no mira solamente al espacio, sino también al tiempo. Voy a leer un texto que tiene que ver con una de las fiestas más importantes del pueblo de Dios. Y atención al sentido de las fiestas, porque no tenía entonces el mismo significado que tiene ahora. Las fiestas para nosotros tienen un valor lúdico, entonces no, tenían otro significado mucho más profundo. Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, que eran dos fiestas en una, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib, ¿qué? Saliste de Egipto. Todas las fiestas del pueblo de Dios están ligadas a su espiritualidad. Esas fiestas estructuran el año litúrgico en el mejor de los sentidos. Son fiestas ligadas a las obras de Dios en la historia del pueblo. La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura rememoraba la liberación. Un pueblo que había estado 400 años esclavo había sido liberado por Dios. El acta de nacimiento de Israel estaba inscrita en ese momento. Su identidad como pueblo, el proyecto de futuro que Dios les había dado. La historia más grande jamás contada tenía que ser rememorada. En el inconsciente colectivo del pueblo de Dios tenía que ser recordado todo eso, porque había que actualizarlo cada día y no olvidar nunca que el Señor era el Redentor y el Salvador, y lo seguiría siendo en el camino. Otra de las fiestas más centrales de la historia de Israel era la fiesta de las primicias, donde se recogían, como dice su nombre, los primeros frutos. Se ofrecían al Señor. Suponía el reconocimiento de Dios como proveedor, como aquel que sustenta, sostiene y prospera a su pueblo. Del Señor es la tierra, ¿o no? Y su plenitud. Y de lo que recibimos, le damos. ¿No es esto lo que decimos cuando entregamos nuestras ofrendas? Todo es tuyo y de lo mucho que hemos recibido, te damos. Esto tiene mucha trascendencia, porque si nada es nuestro, significa que Dios es el propietario, Y desde esa comprensión ética hay que entender lo que tenemos y lo que damos y lo que nos quedamos, porque todo es gracia. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. El pueblo construía chozas en las terrazas, en los patios, en las calles, y vivía allí. Era una teatralización literal de lo que había sucedido en el desierto. ¿Por qué? Porque de esa manera teatral, literalmente, el pueblo recordaba que durante su travesía en el desierto, Dios estuvo allí en los momentos más precarios, más difíciles, en las crisis. Dios se convirtió en el Dios del camino, que estuvo siempre con su pueblo, estuvo allí, acompañando, sosteniendo, pastoreando, porque es el pastor de Israel. Los pueblos circundantes
también celebran fiestas que están ligadas a su espiritualidad, pero en todas ellas se sigue el ritmo del tiempo y del espacio, de los astros y de la naturaleza misma que aparece sacralizada. El pueblo de Dios, en cambio, es invitado por el Señor a asistir a las fiestas, visibilizando lo que es un pueblo comprado, redimido, salvado por el Señor, en el que se han abolido todas las distancias, porque para eso sirve la ley. Ya no hay ricos ni pobres, señores ni siervos, porque las acciones salvíficas de Dios se han aplicado en este pueblo y este pueblo las proclama en viva adoración. Y en tercer lugar, ¿cuál es la relación entre la adoración al verdadero Dios y la ley como proyecto de sociedad? La ley no solamente desea individuos justos, sino una sociedad justa. Esto dicho hoy, significa mucho, ¿no? Cuando haya en medio de ti, Deuteronomio 15, esto lo dice Dios, ayer, hoy y mañana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿eh? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, qué poco se leen estos textos, no parecen interesarnos mucho. Cuando haya algún menesteroso, en la tierra que Jehová tu Dios te da, con mayúscula, subrayado, en negrita, en cursiva. ¿Dónde? En la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, cuando analices estas situaciones, ten en cuenta que lo que tienes, te lo han dado. No es tuyo. Es un regalo de la gracia de Dios. En la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano pobre y al menesteroso. Este texto lo utiliza Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y nosotros entonces decimos, bueno, pues ya que los pobres siempre estarán con nosotros, vamos a dejar que crezcan. Pero claro, es irreversible. No, pero si el Señor está citando un texto de Deuteronomio que dice lo contrario. Puesto que hay pobres, lo que hay que hacer es raer de la faz de la tierra las estructuras sociales que producen pobres. Y en eso el pueblo de Dios tiene cosas que hacer. La Torá tiene un conjunto de medidas claras que deben impedir, al menos entre el pueblo de Dios, que haya pobres y esclavos. Por poner un ejemplo, si un agricultor caía en una necesidad por una mala cosecha, por enfermedad, por una sequía, claro, la sequía afecta a todos, pero especialmente a los de menos medios, o porque tiene carencia de mano de obra, es decir, una familia que tiene pocos hijos y por lo tanto tiene pocos brazos que se ponen a trabajar, si cae en necesidad y precisa un crédito, dice el texto, hay que darle un crédito sin intereses. Y si la deuda se hace demasiado grande y tiene que vender su tierra a otro y comenzar a trabajar por cuenta ajena, se le asegura un salario justo, porque las personas poseen dignidad y no se pueden pisotear sus derechos. ¿No es eso lo que dice Santiago en el capítulo 5? Santiago en el capítulo 5 dice, y clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y sus clamores han subido a oídos del Dios de los ejércitos. Es decir, donde nadie oye las injusticias sociales, Dios sí las oye. Y Dios quiere corregirlas, pero no directamente, sino a través de causas segundas. Y la causa segunda que Dios ha escogido
para resolver esas cosas es su iglesia, su pueblo. Cuando existen pobres en el pueblo de Dios, cuyos derechos están siendo pisoteados, no se adora correctamente a Dios, no se le adora en ninguna manera. No es posible, porque el culto, la adoración expresa con hechos, con palabras y con actitudes lo que debe ser una práctica del pueblo de Dios, que es la justicia, que es el amor que corrige todo lo que va contra el amor, porque eso proclama la gloria de Dios de un modo público. Solemos decir, y es verdad porque lo dice la Escritura, la fe viene por el oír. ¿Es cierto? Ciertísimo. La fe viene por el oír, pero nuestra fe cristiana no es solamente una escuela de oír, sino que es sobre todo una escuela de ver. Es una escuela de ojos, y no de ojos cerrados, sino de ojos abiertos. Una fe de ojos abiertos, de rostro a rostro, porque el prójimo no se queda en nuestra entrega a Dios fuera de la puerta. Nuestro amor a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro compromiso con el Señor se consuma en nuestro trato con los otros, en nuestro encuentro con ellos, comenzando en la familia. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, podrás mirar a otra parte, pero no podrás decir que no lo sabías. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces, como padre y madre, tú dirás, ¿tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado? La Torá, la ley, la palabra de Dios, construye un nuevo proyecto de sociedad que en el Antiguo Testamento se llama Israel y en el Nuevo Testamento se llama la Iglesia. Porque no mira solo hacia lo interior, sino también hacia lo exterior. Porque no mira solo el espacio, sino también el tiempo en la historia. Porque no solo desea individuos justos, sino una sociedad justa. Y esto el pueblo de Dios hoy lo tiene que introyectar en su conciencia para ponerlo por obra. Vamos a orar. Señor, agradecemos la claridad de tu palabra. Agradecemos, Señor, los compromisos que nos plantea. Nos reconocemos incapaces de responder a esta exigencia que nos haces, pero te damos muchas gracias por el poder del Espíritu que nos guía, que nos da fuerzas, que nos prepara y que nos da la luz necesaria, Señor, para que dentro de nuestras tremendas limitaciones podamos servirte y visibilizar en este mundo que somos tu pueblo. En el nombre de Jesús.